La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Acompáñenos y sea parte de un diálogo de país. La Fiscalía General de la República continúa, digamos así, en su avance por hacer valer la justicia aplicando la ley y llevando a cabo varios operativos, como lo vimos la semana pasada, como el desmantelamiento del cartel de Texas, del cual hace algunos meses de alguna manera capturó a Roberto Herrera, alias El Burro, como uno de los principales supuestos cabecillas. Una estructura que, según investigaciones policiales, integra también a un exdiputado, empresarios, ganaderos, policías, empleados de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la República, una banda que trabaja en el occidente del país con este cártel también de Guatemala conocido como Los Temerarios. Las 18 capturas se dan desde luego en el contexto en que Estados Unidos pidió hechos concretos, ¿verdad?, sobre el combate al narcotráfico, la corrupción y el respeto a la institucionalidad del país, entre otros puntos para poder acceder a un segundo compacto del Fomilenio. La gran pregunta del millón es, ¿qué alcances va a tener el trabajo de combate al narcotráfico en nuestro país? ¿Es este el primer eslabón de muchos que vienen en camino, como lo dejaron entrever las autoridades? Este es un tema de análisis que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Desde ya les invito a ustedes a que me acompañen. El que denominan cartel de Texas, que hasta ahora no se ha judicializado el tema como para que alguien asevere de que ahí hay un cartel. Ya estas son verdades, por decir, axiológicas, en el sentido de que ya son narcotraficantes. Y hoy le van a empezar el narcodiputado, el narcoempresario, y ya le probaron eso, que no hay una presunción de inocencia en este país para respetar los epítetos. Entonces, todo esto viene a ser, decía antes, un modus operandi. ¿Por qué? Porque esto funciona así, miren. Antes, las garantías crediticias se depositaban en los bancos, ¿verdad? Hoy se depositan en las cárceles. ¿Por qué? Porque es evidente que aquí ha habido una reacción inmediata que nos llama, vamos a decir, que al error de pensar de que todo este operativo escandaloso se debe para que lo está sobre la mesa, se aprobara un crédito gratuito que se llama Fomilenio. Quería decirle al licenciado Galeas que no quite a El Salvador del tema del narcotráfico, porque ese tema genera una serie de ayudas millonarias de las cuales El Salvador aprovecha primero para fortalecer su combate a la delincuencia general y además para fortalecer su economía. De tal manera de que si quedamos fuera de la fiesta, como dice don Joaquín Villalobos, ya no nos reparten dulces. Fíjese cómo esta marimba se armoniza. Hoy ya salió el señor ministro de Seguridad diciendo de que ese señor Ulloa está vinculado al de Texas. Entonces ya fortalecemos la almaciguera, ¿verdad? Es decir, ya vamos dando la imagen de que aquí hay una serie de carteles, llamemos así, que hasta ahora yo solo conocía los que aparecen, que se compra y se vende, y resulta que le abonamos a esto. ¿Para qué? Para fortalecer la tesis de los recién capturados. A mí lo que no me gusta es la doble moral de los Estados Unidos. Y les voy a decir por qué. Hagamos memoria. Señores, en 1985, en el aeropuerto de Ilopango, militares salvadoreños, militares argentinos, militares estadounidenses, y oigan qué galería de terror. Klaus Barbie, el asesino nazi,
Roberto Suárez Gómez, el rey de la cocaína, de Bolivia. Pablo Escobar, okay. Luis Posada Carriles, Félix Rodríguez, Manuel Antonio Noriega, 13 pilotos narcos se unieron, hicieron un solo cártel, jalaban armas del sur, se las llevaban para el norte, traían el dinero y compraban armas para los contras. Si eso, señores, no es doble moral, y hay ya 30 páginas de confesión hasta de Luis Posada Carriles. Eso es una barbaridad lo que le hicieron a este país, y yo no he visto una selección de malos más grande como lo que participó en eso, y esa historia no la conoce todavía este país, y se dio, y ya la CIA lo aceptó. O sea, si los norteamericanos no pagan el combate a las drogas aquí, y si nosotros solo nosotros vamos a estar poniendo los muertos para detener la droga aquí, que no les llegue a ellos allá, pues entonces no tiene caso. Si no la pagan, pues entonces nos los combatimos y ahí vemos cómo nos acomodamos con los delincuentes, con los narcotraficantes. Y fue una tesis, hay un senador poderoso, Patrick Leahy, que habría dicho 3 cosas: en el país no se ha avanzado suficiente en el combate al narcotráfico, en la institucionalidad, y corrupción. Y el tema ese de la corrupción. Corrupción pública, sí. Que hasta cierto punto los gringos tienen razón, si ese es dinero del pueblo. Sí. Saben que ese dinero no lo pueden dar así por así y que cualquier persona acá se lo robe, hablando del tema de cuando se da la corrupción y todo esto. Claro. Entonces, esos indicadores que tú planteabas, a mí me parece que cualquiera puede ser. Si tú le vas a prestar dinero a una familia, tenés que saber que ese dinero lleva el fin para el cual tú lo prestas, ¿no? Pero al señor de la junta directiva de la corporación no le puedes mandar un lobby político a decirle, mire, es que fíjese que Mauricio Funes es bien malo y que es de mecha corta y que eso no le importa, sí, le importan los datos. Sí, los datos que son indicadores que bien tú los identificaste. En efecto. Pero en el país... Esos vieron, esos evaluaron y dicen, pasa este país. Hay muchos casos de corrupción. Eso se relaciona con el fracaso que se quiere de las treguas de las maras también, ¿verdad? Porque eso de alguna manera tenía un progreso y había que pararlo porque atentaba contra esta agenda de hacer fracasar este gobierno. Todo este nuevo debate que se ha generado sobre el supuesto que aquel me dijo que habían 40 millones que se los entregó al expresidente y que el otro no sé qué, decía el fiscal general el fin de semana de que él no iba a investigar ese caso. Pero por supuesto era esperable, el fiscal está ocupado en cosas serias, no en chismes, Ernesto. Un señor que viene y te grita que eres un necio porque le pregunta lo que usted está haciendo puede ser encubrimiento. Y te dice, usted es un necio, me pregunta, no lo dije y punto, pues. Y que lo hace gritado, ha perdido los estribos, un hombre normalmente muy inteligente, con mucha experiencia política. Mira, el fiscal no está para andar atendiendo chismes. Para mí, perdónenme, toda expresión de ese calibre tiene una incidencia jurídica. No se puede tomar a este señor enojado, sino aquí debe de haber una silla que está embrujada. Entonces, ¿qué hay que decir las verdades espontáneamente? Me explico, doctor. Doctor. Que sea la silla embrujada, ¿no? Me explico. Lo que el fiscal dice, lo que el fiscal dijo el fin de semana no es que no hay implicaciones, sino que lo que no va a investigar es la cosa tan ingenua de parte de don Hugo Barrera de decir, es que me confesó que el otro le había dado al otro 40 millones de dólares. ¿Verdad? Pero nadie sabe de eso, no dice tengo una carta, tengo una grabación, tengo un documento, sino que me dijo. ¿En qué consiste hoy el delito de difamación? En que alguien pague una multa o se excuse. Si la trascendencia antes era precisamente el peligro de tener consecuencias carcelarias. Bueno, pero no se puede aceptar que yo diga en público que la FIT me contó que usted se robó un dinero. Mire, yo lo diga en público. Además, pues, yo creo que, claro, bueno, yo creo que ojo, y Neto, hay un momento peligroso para la prensa y hay que tener cuidado. Incluso lo veo en la publicidad. Yo no puedo, o sea, en este caso la responsabilidad no es tuya. Viene Hugo Barrera y dice aquí algo que por supuesto te sorprende, o sea, ahí no hay problema. El problema mayor es que hay medios que reproducen eso y ni siquiera vienen a decir, señor, usted tiene pruebas de eso.
Eso es gravísimo. Ernesto le preguntó. No, por eso, no, pero no, es que no estoy hablando Sí, por eso se enojó, ¿no? de otros medios. O sea, por ejemplo, a juicio, yo jamás habría metido en portada esas afirmaciones. Si no, yo puedo sentarme aquí y decir, mire, qué sé yo, don Salvador Sánchez Serén se robó 300 millones. Maestro, el periodismo no se trata de eso. Así no se hace yo quiero periodismo. llamar la Pero atención. lo tiene que cambiar porque así es el periodismo en este país. Yo quiero llamar la atención. Es Se desbordarse. asevera Es y ya se desbordarse. le pone un epíteto. Es más, cuando absuelve a una persona, el abogado asesino, absuelven al abogado asesino. La palabra malversación suena Es que como a así- perversión, ¿verdad? Sí, no, pero así Malversación se es llama. ocupar una cosa en otra, siempre para el mismo fin, pero con diferente conducto. Y entonces... Que solo puede ser aprobado Sí. por la Asamblea Legislativa, el cambio de destino. Es correcto. Así Entonces, por eso, pero no. Aquí el punto es que publicitariamente se toma como que ese candidato se ha robado el dinero. No, eso es otra cosa. Ahí No, dice no. malversación de fondos, no robo. Y lo que sucede es que el presidente de la Corte de Cuentas, don Rosalío Toche, le dio una entrevista la semana pasada al diario La Página, donde dice el tiempo está corriendo contra Norman Quijano porque ha tenido un año, más de un año, para desvanecer los reparos y no lo ha hecho. Arena le pide al Tribunal Supremo Electoral que excluya a Walter Araujo, al magistrado propuesto por ellos, de las decisiones electorales. Recibe una respuesta institucional por unanimidad, le dicen no vamos a recusar a Walter Araujo, se queda. Este es un contexto que pone político, que ¿Y pone a qué nervioso a cree que se cualquiera. debe? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral Son decisiones está institucionales, ¿no? enfocado directamente, según tengo una resolución yo, que en los deberes de ellos se concretan en vigilar que los procesos electorales sean limpios, sean aceptables. Me parece que el presidente Funes podría, en lugar de tipificar al senador Legi en su lugar como presidente de la República, como alguien que se esté entrometiendo en los asuntos internos del país y decirlo en tono molesto, irritado, podría enviar un equipo de lobistas a Washington, aproximarse políticamente al senador y tratar de explicarle o despejar las dudas que el senador Legi tiene. Y si el senador no le cree, volverle a mandar otro equipo. A ver, pero y el si caso no de cree, la volver, porque eso es política. A ver, pero eso es también, política. ¿cómo entender que el caso Diego de Holguín haya estado desde hace, ¿qué? 3 o 4 años y viene a reventar hasta Desde ahora? el 2010. Va, 1. 2. El tema del cartel de Texi, aún cuanto sea una ¿cómo se llama? Una acción novelesca o de leyenda, pero es una investigación que haya Pero estado. ¿cuál es el problema, Ernesto? Para sospechar ¿Cuál él que en cuál algún es el momento problema puede ser si que se- sean si se hace, cuestiones de apuro lo que está haciendo. ¿cuál ¿no? es el problema si se hizo? Pues? ¿Las autoridades? Bueno, somos alcanzativos y decimos, es que se hizo por esto. Bueno, está bien, se hizo por eso, pero se hizo. En el análisis no debe de perder de vista también esta discusión. Pero en un análisis. para ¿no? lo Yo no te quiero relevante- decir que sea un- Mire, pero lo relevante es si, saberlo. si un norteamericano piensa eso, tan lejos, tan desinformado, ¿cómo no lo va a pensar cualquier salvadoreño que tiene un historial de este tipo de casos y de este tipo de escándalos? Yo igual concuerdo, yo le doy la razón al presidente Funes y es lo que está diciendo, de alguna manera lo toca a él. Claro. Y yo me defiendo y digo, porque además, bueno, ¿y entonces cuándo se pide esto? Cuando no hay elecciones, en el primer siempre mes hay- del gobierno. siempre hay elecciones en Sí, este siempre va a país. haber. Incluso hay momentos históricos. Yo fui testigo histórico, de casualidad, porque estaba en esa cumbre en Argentina, en Mar del Plata, cuando Tony Saca le dice, que eran 400 millones el primer fondo, cuando Tony Saca le dice al canciller Laínez y a todos los que andábamos, vámonos. Saca se iba a retirar de esa cumbre y ahí estaba Bush, porque en ese momento le dijeron casi que lo del Salvador no iba. Lo calificaba. Y posiblemente hasta escrito tengo ahí, tal vez sería bueno cuando él llama y dice, llámeme al ministro de Defensa y retire los hombres de Irak. Y se vuelve aquel pandemonio y entonces estaba la morenita, la secretaria de Estado, y Saca decía, yo con ella no hablo, quiero hablar con Bush directamente. Y se estaba retirando de ahí. Pues esa conversación, finalmente conversan
Eso es lo que salva el Fomilenio 1. Claro. Pero Saca se les plantó y a mí me consta. O sea, esa Ahora, parte ¿cuál de la era la historia... certeza? ¿Por qué tenía certeza el presidente Saca? Porque había una aprobación ya de la junta directiva de la corporación. Correcto. Y eso es técnico. Pero lo querían boicotear. No, políticamente. Y porque tenía el as de tener tropas salvadoreñas en Irak, que iban a ser retiradas y ese impacto costaba más de 400 millones de dólares, ¿verdad? La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.